Bueno, como bien dijo Andrés ayer, hoy en día muchas personas, incluso en círculos evangélicos, no tienen una opinión muy elevada de la persona de Juan Calvino. Incluso uno de sus biógrafos, un señor que se llama Robert Raymond, dijo que las palabras Calvino y calvinismo evocan ideas del reino de un dictador religioso en Ginebra del siglo XVI, o tal vez de un Dios manipulando a sus criaturas o bien al cielo o al infierno. Y luego otro biógrafo que se llama Hermann Selderhuis dice: Calvino se ha conocido más por dos errores serios. El primero fue el de dejar al cristianismo reformado con el terrible legado que es la doctrina de la predestinación. Y el segundo crimen fue que él, casi sin ayuda, incendió la estaca a la cual Servet fue atado. Por lo tanto, se ve como nada menos que un asesino tanto de almas como de personas. En cuanto a su personalidad, para muchos Calvino fue una especie de ogro. Adolf von Harnack le describió como el hombre que nunca sonrió. Y debido a estas imágenes de Calvino, muchos le ignoran o incluso le condenan. Bueno, sea cual sea la opinión que uno sostiene sobre Calvino, lo que es indiscutible es que fue una persona muy importante, una figura histórica muy importante. Incluso la gente de su día lo reconoció, ¿no? Tengo aquí algunos ejemplos, unas citas, pero os cuento simplemente una anécdota de Philippe Melanchthon. ¿Sabéis quién fue Melanchthon, no? Fue, digamos, el sucesor de Lutero en la Reforma alemana, que estaba trabajando con Lutero muy cercanamente durante muchos años, pero cuando vio a Calvino machacar su oponente católico en una de las reuniones que tenían para hablar de la posibilidad de reunirse y tal y cual, vio la superioridad de Calvino, le llamó el teólogo. Esto viniendo de Melanchthon, que no es poca cosa, ¿no? El teólogo. Y este apodo le fue aplicado en otras ocasiones por otras personas. Y después, los oponentes de Calvino también reconocieron su capacidad y su importancia singular. Que un católico romano que se llamaba Florimond de Raimond, que era contemporáneo, aunque más joven que Calvino, decía que la institución, él decía que era el Corán, o el mejor, el Talmud de la herejía. O sea, lejos de ignorar la obra de Calvino, 2 veces esta institución fue condenada por la Sorbonne, que era la Universidad de París, y quemada delante de la Catedral de Notre Dame, ahí en París. Entonces, en Calvino, Roma vio un enemigo todavía más formidable y peligroso que Lutero. Y esto es importante, ¿no? Es difícil sobreestimar la importancia de Calvino en los cambios religiosos e históricos a partir del siglo XVI. Pero una cosa es reconocer la importancia histórica de Juan Calvino. Otra cosa es estar dispuesto a invertir el tiempo en estudiar sus escritos y sentarse uno a sus pies para aprender de él. Porque hay muchas caricaturas negativas que circulan y predisponen a la gente en contra de Calvino. Pero yo creo que es necesario cuestionar estas caricaturas y, por ejemplo, que podemos cuestionar si es verdad que como persona Calvino fue frío, rígido y desagradable. ¿Eso es verdad? Si como teólogo fue un esclavo a un sistema lógico y especulativo, que se le acusa de esto. ¿Es verdad que como ministro fue estricto, cruel y déspota? Sin duda Calvino tuvo sus defectos y cometió sus errores, pero yo diría que una mirada más de cerca revela que esas caricaturas suelen ser simplistas, por lo menos, sino incluso injustas. Que si profundizamos, si examinamos más profundamente los escritos de Calvino, sus cartas, su obra y lo que la gente decía acerca de él, yo creo que lo que descubrimos es un hombre no solamente merecedor de nuestro respeto como personaje histórico, sino también merecedor de nuestro aprecio y nuestra atención en el siglo XXI. Entonces, lo que intento hacer en esta reseña histórica
es hablar un poco sobre su vida y plasmar una imagen más fidedigna que esas caricaturas que suelen circular por ahí sobre la persona de Juan Calvino. Y lo que he hecho es dividir su vida en 8 o 9 etapas, y iré resumiendo un poco lo que pasó según estas etapas, y si queréis tomar algunos apuntes, pues yo os diré cada etapa, ¿no?, cuando pasamos a una nueva. Y la primera sería su niñez y su juventud. La verdad es que no sabemos tanto como nos gustaría sobre la persona de Juan Calvino, y esto en parte porque él hablaba muy poco sobre sí mismo, comparado con una persona como Lutero o Agustín, que escribió las Confesiones, que es una mina de información biográfica sobre Agustín, que no tenemos cosa semejante en cuanto a Calvino. Entonces, lo que tenemos son algunas cosas que él dice, por ejemplo, en la introducción a su comentario sobre los Salmos, y os leeré una cita de esa introducción un poco más adelante. Y tenemos datos de otras personas que iban diciendo cosas acerca de él. Y con esos datos más o menos podemos reconstruir una historia de su juventud, su conversión y también sus primeros años del ministerio. Hablando de su niñez y su juventud, tal vez lo que más se destaca es el hecho de que Calvino fue expuesto a muchísimas cosas. Y eso es interesante porque, creyendo en un Dios soberano, vemos cómo Dios iba ordenando su vida y preparándole para ser un instrumento eficaz para traer reforma en la Iglesia años más tarde. Por ejemplo, Calvino fue expuesto a... Bueno, ya os iré contando cosas, ¿no? Nació el día 10 de julio del año 1509 en la región noreste de Francia, un pueblo que, a ver si lo puedo decir bien en francés, Noyon, bueno, más o menos, Noyon diríamos nosotros, se ubica a unos 100 kilómetros al norte de París. Y para situaros un poco en cuanto al contexto histórico, cuando nació Calvino, Lutero ya tenía 25 años y estaba dando teología bíblica en Wittenberg. Y cuando Lutero puso sus 95 tesis en la puerta ahí en la iglesia de Wittenberg, Calvino tenía solamente 8 años. Entonces diríamos que Calvino fue un reformador de segunda generación. Él viene un poco después. Su padre se llamaba Gerard y él fue un abogado eclesiástico que tenía la responsabilidad de dar consejos y preparar papeles para el obispo que estaba ahí en Noyon. Y fue un hombre con capacidad intelectual y cierto rango social. Su madre se llamaba Jean y murió en el año 1515. Juan Calvino hubiera tenido pues 5 o 6 años cuando murió su madre. Sabemos poco sobre su madre. Podemos deducir que fue una persona muy devota a los rituales e incluso las supersticiones medievales, porque Calvino, cuando de mayor, hablando de su niñez, relata una anécdota de un día cuando su madre le llevó a la abadía de Urs-Camp, que estaba a 6 o 7 kilómetros de su casa. Y lo que Calvino se acordaba de esa visita fue cuando su madre le dejó besar el cráneo de Santa Ana. ¿Sabéis quién es Santa Ana? Que es la misma Santa Ana a la cual Lutero invoca cuando le cae un rayo a su lado. Dice, Santa Ana, me haré monje. Es la misma persona. Entonces Calvino se acuerda de su madre en estos términos. Gerard y su esposa tenían 5 hijos, 2 de los cuales murieron de pequeños. Y después, cuando murió su madre, el padre de Calvino se volvió a casar y con su segunda esposa tuvo 2 hijos. Y de todos estos hermanos, son 2 que más vemos en la historia de Calvino, que es Antonio, y la hermanastra Marie, que los 2 salen de Francia con él cuando tienen que huir debido a la persecución que se estaba desencadenando en aquellas fechas. Bueno, Juan empezó a ser educado formalmente con una familia de nobleza que se llamaba la familia Montmort. Esto en su pueblo, y aprendía los básicos en cuanto a la lectura y la ortografía, pero también le dieron una cierta formación en cuanto a principios refinados de conducta.
Y esto es interesante porque Calvino luego, ya de mayor, se ve capaz de moverse en diferentes círculos sociales y relacionarse con mucha gente. Y es interesante ver en sus comentarios, sobre todo, cuando escribe en las introducciones, dedica sus comentarios a príncipes, a reyes, a reinas, a duques. O sea, tenía relación con gente de todos los estratos de la sociedad. Ya de pequeño se veía que era un hombre muy inteligente, con mucha capacidad intelectual, y además llevaba a bordo, digamos, como su configuración inicial, una disciplina académica que no era normal. Que el chico se quedaba despierto hasta muy tarde por la noche estudiando. Y su padre, dándose cuenta de esa capacidad especial, lo montó para enviarle a Calvino a París para entrar en la universidad. Y ahora hay debates sobre la edad que tenía más o menos cuando se fue a París, pero tenía unos 11 años, 12 quizás, y fue ahí a París dejando su familia para estudiar ahí. Y lo primero que hizo fue entrar en un colegio, el Collège de la Marche, y esto fue como un curso preparatorio para luego acceder a la licenciatura universitaria. Y lo que tenía que aprender era el latín. Se estudiaba en un curso que se llamaba gramática, y en este curso machacaban el tema del latín, porque todas las asignaturas se daban no en francés, sino en latín en la universidad. Entonces él tenía que ser capaz de seguir asignaturas y clases en latín. Y iba claramente en camino a ser sacerdote. Y su padre quería que fuera sacerdote, porque su padre ya estaba involucrado en la iglesia, en su pueblo natal. Y entonces cuando entró en este colegio, le dieron la tonsura, que es este corte de pelo, que la parte de en medio queda rapado y calvo, que era una señal de ir hacia el sacerdocio, ¿no? Y en esta primera etapa, cuando estaba estudiando en el Collège de la Marche, tenía un profesor de latín, un hombre muy importante, que aparece luego al final de su vida. Se llamaba Mathurin Cordier, y este señor, dicen los historiadores, fue el mejor profesor de latín en Francia en aquella época. Y Calvino ya de pequeño tiene la oportunidad de estudiar con este señor. Es muy interesante, porque luego Calvino tiene un dominio impresionante del latín y los demás idiomas que va adquiriendo a lo largo de su carrera de estudios. Pero este hombre también se sospecha que tenía convicciones luteranas, y que tal vez esto fue la primera oportunidad para Calvino de recibir algunas ideas de esta secta luterana que ya iban infiltrando en Francia, en el ambiente francés. Pero tan importante fue este señor Cordier para Calvino, que Calvino luego dedica su comentario de Primera Tesalonicenses a este hombre y le invita a venir y formar parte de la facultad de la Academia en Ginebra, que se forma hacia el final de la vida de Calvino en el año 1559. Entonces, Cordier volverá a aparecer más adelante en nuestra historia. Un año así más tarde, Juan va a otra institución para estudiar, que se llamaba el Collège de Montaigu. Estoy aquí con los nombres franceses. Ya, siendo yankee ya es difícil, Y intentar, pues, hablar en castellano y luego pronunciar algo en francés, pues, le tenéis que dar una gracia extra en esta mañana. Pues en este sitio es donde empezó a estudiar su licenciatura en filosofía, porque la carrera de estudios para llegar a ser sacerdote era primero latín, luego filosofía y luego teología, porque la filosofía era la base para mucho de lo que se hacía en cuanto a la teología. Entonces él estaba en el Collège de Montaigu para estudiar filosofía. Y este sitio se ve que fue terrible, con condiciones higiénicas deplorables, la comida era escasa y mala, y algunos dicen que Calvino empezó a tener problemas con su salud, que sabemos que tenía un historial de problemas de salud increíble, ¿no? Algunos piensan que empezó a tener problemas aquí, con 13, 14 años, porque comía mal y dormía poco. Los estudiantes no podían hablar en francés, tenían que hablar exclusivamente en latín, y el horario más o menos de cada día iba algo así. A las 4 de la mañana se despertaban para las oraciones. Luego tenían clase hasta las 6, seguida por la misa y después el desayuno.
De 8 a 10 tenían la clase principal del día y la discusión sobre ella después. A las 11, la comida, seguida por la lectura bíblica, oraciones y preguntas sobre la clase de la mañana. De 1 a 2, un descanso. Gracias. Bien. De 3 a 5, otra clase y vísperas, y el resto de la tarde consistía en cenar, lectura, más preguntas, y se iban a dormir a las 8 de la tarde. O sea, el sitio era feo, sucio, hasta peligroso. La calle en que estaba ubicado el edificio era una calle peligrosa, pero el nivel académico era muy alto. Y curiosamente, otros protagonistas más o menos de la época pasaron por el mismo colegio, como Erasmo de Rotterdam y Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola llega a ser el fundador ¿de qué? Los jesuitas, o sea, enemigos, ¿no? Y seguramente coincidieron Ignacio de Loyola y Calvino un año, el último año de Calvino en el colegio. Entonces, en este sitio Calvino fue expuesto a diferentes influencias, tuvo que aprender los métodos del debate de la Edad Media, que esto le iba a servir, luego le daba una capacidad de expresión, que esto se ve a lo largo de todos sus escritos, escribe con una claridad, puedes estar de acuerdo o no con lo que dice, o el lenguaje que emplea, pero te enteras, porque es bastante claro, se expresa muy bien. Pues esa capacidad lo adquiere en este colegio. También fue expuesto a la filosofía, que fue la base de la teología escolástica, la teología medieval, que por supuesto él acaba rechazando de mayor. Pero lo conocía muy bien, porque lo aprendió de los mejores profesores del tiempo. Después de obtener su licenciatura, ahí, en el año 1525-26, hubiera tenido 16 o 17 años, seguramente le cedieron la licenciatura antes del tiempo, parece que la práctica era dar la licenciatura a personas con 21 años, no con 16 o 17, pero fue una persona excepcional y le dieron la licenciatura antes. Su padre tuvo un cambio de parecer, y su padre decidió que sería mejor que Juan, en vez de hacerse sacerdote, que se cambiara de carrera y que estudiara para hacerse abogado. Y luego hay diferentes explicaciones y especulaciones sobre por qué el padre quiso este cambio para su hijo Juan. Calvino mismo dice en la introducción que escribe a su comentario Los Salmos, que a su padre le interesaba el dinero, que la carrera de abogado iba a ser más lucrativo que el de sacerdote, por descontado, entonces quería que su hijo cambiara. Simplemente decir ahora, que luego volveremos a verlo, pero Calvino obedece a su padre y cambia. Y cambia de universidad y todo, y ahora estudia para hacerse abogado. Va a Orleans, donde también habían los mejores profesores en Francia, mejores profesores de derecho del día. Y ahí Calvino volvió a destacarse. Dormía muy poco, se dice que incluso saltaba comidas de vez en cuando para tener más tiempo para estudiar. También se piensa que durmiendo tan poco, comiendo mal, pues esto luego le pasó factura en cuanto a su salud. Pero aprendió muchísimo y se dice que ahí le consideraban más como un profesor, no como un estudiante. De hecho, cuando, según que el profesor se enfermaba, pidieron a Calvino que hiciera las clases de sustitución. O sea, tenía muchísima capacidad. En el año 29, deja la Universidad de Orleans para ir a Bourges, que es otra universidad que también tenía otros profesores destacados, pero ahí empieza a estudiar griego. Ahí empieza a estudiar griego con un señor que se llamaba Melchor Volmar, que tal vez dicen que el mejor profesor de griego de la época. Fijaos que Calvino tenía oportunidades de estar expuesto a gente del primer rango en cuanto al mundo académico. Y este señor sí que tenía convicciones luteranas y le iba pasando literatura a Calvino. Incluso le dio el tratado de Lutero, La libertad del hombre cristiano, que fue su tratado sobre la justificación por la fe. Entonces sabemos que aquí ya en estas fechas Calvino tiene influencias protestantes, aunque seguramente las tenía antes también. Bueno, pasamos a la segunda etapa, que es la conversión de Calvino. Y es un buen momento para hablar de este tema, porque la relación de Calvino y Volmar seguramente fue clave en cuanto a la conversión de Calvino.
Pero los historiadores debaten entre ellos, ¿no? ¿Cuándo se convirtió Calvino? Y es difícil saber seguro porque Calvino habla muy poco sobre el tema, pero os voy a dar una perspectiva y a ver si os convence. En los círculos universitarios en que se movía, la cuestión de la reforma no se podía evitar, porque la universidad es donde, entonces y ahora también, donde hay mucho pensamiento abierto, pensamiento libre, y estas ideas nuevas son atractivas. Y estaban circulando por ahí, incluso algunos de los profesores ya tenían convicciones luteranas. Entonces Calvino no pudo evitar la cuestión. Sabemos que en el año 29 recibe esos tratados de Lutero dados por Volmar. Y sabemos que 5 años más tarde Calvino vuelve a su pueblo natal de Noyon y renuncia el cargo que él tenía en la iglesia entonces, lo cual indicaba una clara ruptura con la trayectoria hacia el sacerdocio que él tenía, pero también con la iglesia de Roma. Entonces, entre esos 5 años, entre el 29 y el 34, pasó algo. Calvino habla de su conversión muy poco, pero lo comenta en esta introducción al comentario de los Salmos, que ya os he dicho. Y os voy a leer una cita de lo que Calvino dice. Dice, al principio, como era profunda y obstinadamente adicto a las supersticiones del papismo, como para ser extraído fácilmente de un abismo tan profundo de lodazal, esas frases largas, pero bueno, es así. Dios, por una conversión súbita, sometió y trajo mi mente a un estado receptivo, el cual su mente estaba más endurecido en tales asuntos de lo que tal vez se hubiera esperado de un joven de mi edad. Habiendo así adquirido un gusto por la verdadera piedad, me sentí inmediatamente inflamado con un deseo tan intenso de hacer progreso en ella, aunque no dejé por completo mis otros estudios, continué en ellos con menos ardor. Bueno, la tesis más o menos que yo os presentaría es que esto pasa más o menos en el año 30. Y algunos dicen que pasa más tarde, quizás incluso en el mismo año 34, cuando va a Noyon para renunciar su cargo en la iglesia. Pero Calvino habla al final de este párrafo de cómo tiene una serie de deseos nuevos. Y ahora lo que quiere saber es sobre Dios y sobre sus cosas. Pero sigue con sus estudios. Y en el mismo pasaje, un poco más arriba, menciona los estudios de derecho que estaba realizando. Entonces, lo más seguro es que está estudiando derecho, y está con este señor Volmar, y está leyendo literatura luterana, y ve la luz. Habla de una conversión súbita, una conversión inesperada, es lo que quiere decir. Y habla de la iniciativa divina, que Dios tomó la iniciativa de sacarle del pozo donde estaba, que dice que estaba como esclavizado a sus supersticiones medievales, que no fue capaz de salir él solo, ¿no? Que Dios tuvo que venir, sacarle de este pozo y ponerle en otro camino. Y Dios le da una serie de deseos nuevos, y a partir de ahí Calvino va profundizando en la Biblia. Empieza a estudiar griego. ¿Por qué? En aquel entonces no estaba de moda todavía. De hecho, se asociaba el estudio del griego con la herejía, porque el estudio del griego daba pie a la lectura de los textos originales del Nuevo Testamento y la interpretación independiente. Entonces no fue una cosa bien vista. ¿Por qué lo hacía? Luego empieza a estudiar hebreo. Ya me dirás por qué empieza a estudiar hebreo. Ya tengo que convencer a mis estudiantes del IPSTE de por qué tienen que estudiar hebreo. Y la razón es, seguramente, que no quería depender más de la Vulgata. Quería leer el Antiguo Testamento en el idioma original. Por eso se pone a estudiar el hebreo. Y otro detalle que es interesante, en estos años de 31, 32, Calvino predica, pero ya está estudiando para hacerse abogado. ¿Por qué predica? No está estudiando teología. Lo más seguro es como hubo un cambio en su vida, él tenía ganas de dar testimonio, tenía ganas de hablar de esta nueva fe que había cobrado gracias a la iniciativa de Dios en su vida. Entonces, más o menos, Calvino se convierte en los principios de los años 30, continúa estudiando en su carrera de abogado, pero ahora vamos a pasar a la tercera etapa, que sería sus primeros años de protestante.
sus primeros años de protestante. Calvino, cuando estaba estudiando Derecho, según los deseos de su padre, pero llega un momento en que su padre se muere. Y él, Calvino, nunca había querido estudiar Derecho, siempre quería estudiar humanidades. Y ahora que su padre estaba muerto, se sentía libre de seguir su propio camino. Entonces, cambió de nuevo de universidad y se puso a estudiar humanidades. Y acaba sacando su tesis doctoral, más o menos. Escribió un comentario sobre De Clementia, que fue una obra de Séneca, un autor romano. Y la idea que Calvino tenía era de utilizar esta obra para empezar su carrera seguramente como profesor, porque él pagó la publicación del libro y lo iba repartiendo a diferentes profesores y tal y cual, pidiendo a los profesores a ver si estarían dispuestos a utilizar su libro como el libro de texto en su clase, ¿no? Quería promocionarse. Algunos dicen que tal vez por eso deberíamos creer que se convirtió más tarde, pero yo diría que Calvino, cuando se convirtió, todavía no sabía lo que iba a hacer con su vida y simplemente seguía sus deseos, quería ser humanista, profesor. Pero pasó algo en el año 1533, un amigo suyo, que se llamaba Nicolas Copp, era el rector de la Universidad de París. Y él, el día 1 de noviembre de este año, dio el mensaje en la ceremonia de apertura del trimestre de invierno. Y fue un mensaje pidiendo reforma. Ahora, no fue quizás la misma reforma de la cual Calvino hablaría años más tarde, pero sí el mensaje fue recibido como un ataque frontal contra la Iglesia. De tal manera que este Cobb fue después depuesto de su posición como rector de la universidad y pocos días después tuvo que huir de París porque las autoridades venían en búsqueda de él para detenerle. Pero no fue el único que tuvo que huir. Calvino también tuvo que huir y alguna tradición dice que se escapó por la ventana de su habitación bajando con las sábanas de su cama y luego escapó de París disfrazado de viticultor. Esto viene de una tradición bastante fiable. ¿Por qué tuvo que huirse? Bueno, porque ya le relacionaban con estos luteranos y seguramente tenían razón para sospechar que Calvino había escrito el mensaje que Cobb había dado, este mensaje tan polémico, que luego fue condenado y quemado. En el año todavía 1533, Calvino pasa unos meses viviendo bajo seudónimo y cambiando de lugar. Estuvo en un pueblo durante un tiempo donde hubo una biblioteca importante. Se cree que ya en este año empieza a escribir la Institución, la primera versión, que luego hay más versiones que vienen después. Y escribe alguna obra más, pero es curioso ver la diferencia entre estas obras y el comentario que había escrito sobre Séneca. Porque todavía ves un Calvino que es muy capaz, que tiene un nivel intelectual y un conocimiento muy amplio, es un hombre de letras, pero ahora su autoridad final es otra, ahora es la Biblia. Y sus argumentos siempre se basan en la Biblia. No deja de ser hombre de letras, pero tiene ahora un nuevo punto de partida, si quieres decirlo así. Bueno, mencionar, yo no voy a hablar mucho de Miguel Servet, porque no sé si es mañana que Pedro Puigvert nos traerá una conferencia sobre él, pero deciros que en el año 34 Calvino volvió a París para estar ahí un tiempo y ahí conoció a Servet por primera vez. Es decir, que le conoció casi 20 años antes de su ejecución. Y Servet ya había publicado alguna obra sobre la Trinidad que le obligó a huir de España. Y estaba en París y entonces le reta a Calvino a un debate público. Y Calvino lo acepta y se presenta. Y está arriesgando su vida, porque antes le querían detener y está dispuesto a presentarse para este debate, pues lo hace. Servet no se presenta. Pero luego hay una serie de correspondencia, de cartas que pasan entre ellos y llega también a un punto que Calvino le envía una copia de su institución intentando convencerle de sus errores. Calvino se vio obligado de huirse de París en el año 1535 y fue a Basilea.
Fue a Basilea y tuvo un tiempo ahí muy interesante, muy productivo. Escribió una introducción a la traducción francesa de la Biblia, elaborada por su primo. También escribió una introducción a una serie de sermones de Crisóstomo y publica la primera versión de la institución en el año 1536. Y quizás deciros algo sobre esa primera edición de la institución. Tenía dos propósitos. En primer lugar, esa primera edición fue una especie de teología sistemática evangélica, y quizás podemos decir que fue la primera, sobre todo en francés. O sea, no existía tal cosa en francés entonces. Y Calvino escribe para llenar un vacío, porque está pensando en sus hermanos franceses que están sufriendo bajo persecución, y quiere darles alguna herramienta para que puedan conocer mejor el Evangelio. Y por lo tanto escribe la institución. Pero luego tiene otro propósito, porque la institución, esa primera edición, lleva una carta, al principio, una carta dirigida al rey de Francia de aquel entonces. Y en esta carta, Calvino pide justicia por parte del rey que deje de perseguir a los protestantes. Entonces, esta primera edición de la institución sirve un poco también como una defensa de la ortodoxia de los protestantes. El argumento de Calvino es que somos nosotros los herederos de la tradición de la Iglesia antigua. Y la rama sacerdotal es esa rama que se ha apartado, no los evangélicos. Nosotros merecemos su protección, eso es lo que dice al rey. Es muy curiosa la carta. No pide tolerancia, pide justicia. Os animo a leerla, es muy interesante. Pero quiero deciros que la institución, eso, lejos de lo que algunos piensan sobre la institución, siempre fue una obra práctica. Siempre. Y en este caso fue práctica porque la idea era instruir a estos evangélicos franceses que estaban sufriendo bajo persecución, también defenderles hasta cierto punto. Y en las demás ediciones posteriores también, siempre tenía una meta práctica. Uno que escribe sobre Calvino dice que la institución fue como un misil que se iba lanzando a los enemigos de Cristo a lo largo de sus varias ediciones. Fue una cosa elaborada en la batalla y con propósitos muy prácticos. Calvino quería ayudar a sus hermanos. Pasamos a la cuarta etapa y vamos a hablar un poco de la primera estancia de Calvino en Ginebra. Calvino salió de Basilea en 1536, estuvo en Italia un tiempo y luego volvió a París para recoger sus cosas, poner algunos temas personales en orden y marchar ya definitivamente. Tenía un plan. Lo que Calvino quería era una vida retirada, aislada, tranquila, de erudición. Porque él se consideraba una persona tímida, una persona introvertida, de débil constitución, y sí que quería ayudar en la causa de la reforma, pero con su bolígrafo y detrás de su escritorio. No quería estar, digamos, en la frente de la batalla. Y él tenía la intención de ir a Estrasburgo para realizar este sueño. Pero le pasó algo semejante a lo que pasó a Agustín 1000 y pico de años antes, porque si sabéis un poco de la historia de Agustín, él también quería una vida de tranquilidad y de investigación y de lectura y de erudición. Y hubo un día en que estaba en una reunión y los del pueblo de Hipona le obligaron a ser obispo. Y pasó algo semejante en el caso de Calvino. Calvino iba camino a Estrasburgo con Antoine y con Marie. La hermanastra. Antoine era sacerdote, se convirtió al evangelio y se vio obligado también de marchar con su hermano Juan. Marie también, entendemos que era evangélica, los seguía. Y iban en camino a Estrasburgo, pero hubo una guerra entre François I, rey de Francia, y Carlos V. Entonces se vieron obligados a desviarse y no coger el camino más directo, sino que tuvieron que desviarse bastante para evitar las batallas y la guerra. Y pasaron una noche en Ginebra, y la idea era pasar una sola noche. Pero al entrar en la ciudad, una persona, un amigo de Calvino, le reconoció
y fue directamente a decirle a Guillermo Farel que Juan Calvino estaba en la ciudad. Y Guillermo Farel era, le llamaban el Elías de la Reforma. Era un hombre muy fuerte, un hombre con mucha pasión para el Evangelio, pero él mismo reconocía que le faltaban como capacidad de organización. Él sabía que necesitaba una ayuda para establecer una iglesia según principios bíblicos en Ginebra. Y entonces, al darse cuenta que Calvino estaba en la ciudad, Farel salió a encontrarse con él en su habitación. Y empezó a rogarle, quédate conmigo aquí en Ginebra. Y al principio Calvino no se dejaba persuadir por los argumentos de Farel. Y insistía que era más apto para una vida retirada, para estudios privados y demás. Pero Farel, viendo que sus peticiones no daban fruto, recurrió a la imprecación. Y Calvino lo relata el intercambio con Farel de esta manera. Esto también está en la introducción del comentario a los Salmos. Farel me detuvo en Ginebra, no tanto por consejo y exhortación, sino por una imprecación espantosa, la cual yo sentí como si Dios desde el cielo pusiera su mano poderosa sobre mí para arrestarme. Viendo que no conseguía nada por sus ruegos, procedió a pronunciar una imprecación que Dios maldecería mi retiro y tranquilidad que buscaba en los estudios si me retiraba y rehusaba dar asistencia cuando la necesidad era tan grande. Bueno, esa imprecación fue eficaz y Calvino se quedó, con la excepción de un exilio entre el año 38 y el año 41, se quedó en Ginebra lo demás de su vida. Tomando una pausa en la narración de la vida de Calvino, yo creo que es interesante en esta conexión comentar su obediencia y su sumisión, porque una de las caricaturas que circula es que Calvino fue una especie de dictador obsesionado con el poder, que lo único que quería conseguir es que los demás le obedecieran a él. Pero eso es irónico porque realmente si paramos a leer la información que tenemos acerca de su vida, es todo lo contrario. Calvino fue sumiso a toda autoridad que él pensaba que Dios había puesto en su vida. Que ya hemos comentado cómo él obedecía a su padre y seguía el camino de estudios que marcaba su padre a pesar de sus deseos que fueron otros, ¿no? También en este caso, cuando Farel viene, un hombre mayor en la fe, viene y le habla tan directamente, Calvino se somete y se queda en Ginebra. Pasará también con Bucero, lo veremos en un minuto. Pasa una vez más con Farel y otros después del exilio, cuando le piden a Calvino que vuelva a Ginebra. Y sobre todo, lo que creo que caracteriza los escritos de Calvino, lo vemos mucho en sus comentarios, es su deseo de obedecer a Dios. Su deseo de hacer toda su voluntad. Y es muy interesante en sus comentarios, esto si tengo tiempo lo explicaré un poco más luego. Calvino no quiere salir de lo que Dios ha dicho en el texto bíblico. Quiere seguir el texto. Da igual dónde le lleva. Quiere seguir el texto y luego cuando llega a un punto que el texto no explica más, como vimos ayer, las paradojas que Andrés nos explicó, Calvino se queda ahí con la paradoja, en obediencia, no se pone a especular. Se queda ahí y dice que Dios ha revelado hasta aquí y aquí me quedo. Entonces, para deciros que esa caricatura de Calvino como dictador, como uno que busca su voluntad, es injusta. Realmente es lo contrario. Calvino fue una persona sumisa siempre a la autoridad legítima que él percibía en su vida. Bueno, empieza en Ginebra como lector su puesto lo llamaban su cargo, lector en las Sagradas Escrituras. No le ordenaron como pastor enseguida. De hecho, estuvo unos meses sin cobrar y en principio no le apreciaron mucho en Ginebra. Le llamaban aquel francés que caminaba por ahí. Algunos decían que él tenía como sueños de grandeza más allá que sus habilidades. Pero poco a poco la gente iba escuchando sus enseñanzas, sus predicaciones y la gente empezó a apreciar su ministerio. Meses más tarde fue instalado como pastor y su reputación iba en aumento. Calvino estaba en estos momentos experimentando un gran cambio en su vida, porque como hemos dicho, él quería una vida de estudios, una vida retirada, y ahora está
sirviendo como pastor. Y está ya en la primera línea de la batalla. Está metido en todo. Predicación, administración de los sacramentos, bodas, funerales, temas logísticos en la iglesia, muchísimas cosas. Y esto hasta la muerte, que es impresionante realmente cómo él consiguió escribir tanto, dejarnos tanta literatura, tanta enseñanza, cuando él estaba sirviendo como pastor. Sí que tenía un equipo, sobre todo luego tenía un equipo bastante grande, el consistorio se llamaba, los pastores, los ancianos trabajando conjuntamente. Pero no debemos imaginar a un Calvino que se aislaba en su despacho como pastor principal, que solo trabaja en sus predicaciones. Él recibía visitas, abría la puerta cuando la gente picaba en su casa, quizás no siempre, pero bueno, por ejemplo, eso es una anécdota, que cuando escribe a Viret, hablando de la experiencia que tenía, él escribió una respuesta a las sesiones, o 4 o 6, del Concilio de Trento, que son las sesiones que condenan rotundamente el evangelio protestante. Y Calvino escribió el antídoto al Concilio de Trento, y lo hizo en cuestión de 2 meses. Pero escribe a Viret y le dice que esta mañana me han entrado en casa 10 veces, interrumpiendo con no sé qué asuntos. O sea, tenía siempre la puerta abierta para recibir a la gente y estaba muy involucrado en las vidas de las personas. Hospedaba a gente en casa, escribía cartas pastorales, tenía mucha capacidad y tenía una carga para la gente. La labor ministerial en Ginebra no era nada fácil. Cuando Calvino llegó a la ciudad, estaba sumida en el caos. Abundaba la inmoralidad, la ignorancia. Farel y Viret llevaban unos años ahí predicando, pero la iglesia todavía no estaba establecida. Entonces quedaba mucho trabajo por hacer. Calvino tenía mucho que hacer, pero sobre todo su ministerio se enfocaba en la enseñanza, que él se dedicaba a predicar, a enseñar. José de Segovia nos explicará más sobre su ministerio de predicación. Yo no sé si tu conferencia es mañana o el día siguiente, pero no os voy a comentar mucho sobre ese tema. Simplemente deciros que el punto central de su ministerio fue la enseñanza. Pero la aplicación de esa enseñanza incluía la disciplina. Y Calvino se dio cuenta que hubo mucha hipocresía en Ginebra. Mucha gente que decía que era cristiana, que era creyente, y luego sus vidas diarias no cuadraban con esa profesión. Y también la iglesia, como una comunidad, tenía que ser la comunión de los santos. Tenía que haber una coherencia con el título que el mismo Señor da a la iglesia, o la Biblia da a la iglesia. Entonces Calvino entendía que se tenía que aplicar la disciplina, pero una disciplina bíblica, según las pautas de Mateo 18, y con la intención de recuperar la oveja que se había desviado. Eso fue su idea. Pero esto, el intento de implementar una disciplina bíblica en la iglesia en Ginebra es lo que le llevó más dolores de cabeza y la lucha más grande de su ministerio. En el año 1537, él escribió un documento que se llamaba Los Artículos sobre la Organización de la Iglesia y de la Alabanza, y él y Farel presentaron ese documento ante el Consejo Civil. Y el Consejo tenía que aprobar ese documento para que la Iglesia pudiera trabajar, porque la Iglesia existía gracias al Consejo. Una votación en Ginebra, que sería una ciudad protestante, y fue el Consejo que permitió a la Iglesia establecerse. Y en estos artículos, una de las cosas que Calvino pedía fue la independencia o la autonomía de la Iglesia a la hora de aplicar la disciplina. Es decir, que son los pastores que tienen la capacidad, sobre todo, para hacer 2 cosas. Para negar la Santa Cena a una persona que se demuestra, o su profesión, su vida no corresponde con su profesión. Negar la Santa Cena y también excomulgar. Que eran competencias más bien del gobierno civil. Y Calvino entendía que bíblicamente estas tenían que ser competencias de los pastores. Y esos artículos que estipulaban eso fueron en un principio recibidos y aprobados.
Pero luego cambiaron los alcaldes de Ginebra, y el año siguiente el Consejo, el gobierno civil, decidió justamente en contra a lo que habían aprobado en los artículos el año anterior. Y bueno, hubo un conflicto, mal rollo. Todo esto resultó en la expulsión de Calvino y Farel de Ginebra. Y esto nos lleva a la siguiente etapa de la vida de Calvino, es la quinta de 8, exilio en Ginebra y la época dorada en Estrasburgo. Bueno, Calvino, al ser expulsado, se sentía aliviado, porque realmente lo estaba pasando muy mal en Ginebra, porque había mucha oposición a su ministerio. Y pensaba que por fin ya tendría la oportunidad de realizar este sueño que tenía de una vida más académica, más aislada, más tranquila. Y entonces, Calvino va a Basilea y piensa que ahí va a realizar este sueño. Hay que decir otra cosa, que por un lado se sentía aliviado, pero también se sentía fracasado. Y Calvino, en este tiempo de exilio, tuvo la oportunidad de hacerse muchas preguntas. Y se preguntaba si había sido demasiado estricto en sus intentos de traer reforma a la ciudad de Ginebra. Si había ido demasiado rápido. Se cuestionaba tanto sus estrategias e incluso hizo una autocrítica de algunas de sus formas, que había hablado demasiado duramente en algunas ocasiones. Eso lo reconoce cuando está fuera. Incluso Calvino interpreta su exilio como disciplina, como una especie de castigo por parte del Señor para que aprendiera a ser un pastor como Él quiere. Ese tiempo de reflexión le servía para mucho y su segunda estancia en Ginebra daría mejores frutos en parte por eso. Pero el sueño de Calvino de una vida de estudio no duró mucho porque vino Martín Bucero, que era pastor en Estrasburgo. Y Bucero quería que Calvino fuera con él para pastorear la iglesia de los franceses refugiados en Estrasburgo. Entonces Bucero viene y empieza igual que Farel, le peticiona, le ruega y tal, y Calvino, no, yo soy una persona tímida, yo no soy pastor, no sé qué. Y entonces Bucero dice, bueno, si te quedas aquí eres como Jonás. Y luego, de nuevo una imprecación, y Calvino se somete a Bucero y va con él. Y el tiempo en Estrasburgo fue un tiempo muy importante en la vida de Calvino, un tiempo formativo, un tiempo productivo. En cuanto a la productividad, estando en Estrasburgo, era pastor de una iglesia de aproximadamente 500 personas, que no es una pequeña congregación, pero no tenía las mismas luchas que tenía en Ginebra, por lo tanto se sentía tranquilo pastoreando esta iglesia. Y esto le daba tiempo para hacer otras cosas. Entonces él enseñaba en el Instituto Bíblico Protestante, que estaba ahí establecido en Estrasburgo, daba lecciones sobre el Evangelio de Juan, sobre Primera de Corintios, sobre Romanos, y estas lecciones acabarían siendo la base de sus comentarios sobre estos libros. Luego elabora otra versión de la institución, mucho más grande, que se parece mucho más a la versión que nosotros conocemos hoy en día. Y escribe una carta muy importante durante su estancia aquí en Estrasburgo. Hubo un hombre, un cardenal, que se llamaba Sadoleto, que al darse cuenta que Farel y Calvino no estaban en Ginebra, vio la oportunidad de recuperar esa ciudad para la iglesia madre. Entonces escribió una carta al Consejo de Ginebra, explicando todo lo bonito de la iglesia que llegaría a ser la iglesia católica romana, hablando de su antigüedad, su unidad, su santidad, todas estas cosas, en un latín muy refinado, y el Consejo no se vio capaz de contestar a la carta. Pero sentían que la carta era importante, alguien tenía que contestar. Entonces la mandaron a Berna, y en Berna dijeron, mira, la persona para contestar esta carta es Juan Calvino. Y Calvino contesta en 6 días. Y escribe una carta bastante larga. No sé si la habéis leído. Es muy interesante, muchísimo. Y está muy bien escrita además. Si tuviéramos más tiempo, aquí tengo más información, simplemente deciros que en uno de los momentos claves de la carta, él habla de la justificación de la fe y dice que es el tema principal que sale en la carta de Sadoleto, y es el tema principal que él siente que tiene que contestar.
Y lo que dice a Sadoleto, porque se ve que Sadoleto le dice al Consejo en Ginebra en su carta, que los protestantes dejan de lado las buenas obras y quitan toda motivación para obedecer a Dios, porque claro, si no tienes que obedecer para luego ser aceptado, ¿qué motivación queda? Y Calvino contesta diciendo, entendemos que la Biblia enseña que somos justificados por la fe sola, sin tener en cuenta nuestras obras, pero las buenas obras, tampoco las dejamos aparte. Las buenas obras son no la causa de nuestra aceptación con Dios, sino la consecuencia. Si la misma fe que recibe la justicia gratuitamente de Cristo, recibe también a Cristo de la santificación. Estamos unidos con Cristo y gracias a esta unión participamos en su justicia. Dios le cuenta su justicia como si fuera nuestra, pero estando unidos con Él, también nos santifica y su Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, las buenas obras salen como una consecuencia, son necesarias como una consecuencia necesaria, pero no para conseguir la aceptación para con Dios. Más bien, es algo que viene posteriormente como una consecuencia. Calvino lo explica muy bien, os animo mucho a leer esta carta, está en internet, en castellano, lo he visto, entonces se puede bajar gratuitamente y leer. Bueno, Sadoleto la verdad es que lo hizo muy mal, porque quería recuperar Ginebra para la Iglesia Madre, y lo que acabó haciendo era abrir las puertas para que Calvino volviera. Y no solamente eso, sino que esa carta que Calvino escribe como respuesta, acabó circulando en Europa, y llegó a ser conocido como una especie de tratado sobre el Evangelio reformado. Lutero, cuando lo leyó, dijo, aquí está un escrito que tiene mano y pie. Me gozo en que Dios levante hombres que darán el golpe final al papismo y acabarán la guerra contra el anticristo que yo comencé. La carta, Calvino no llegó a conocer a Lutero en persona, por lo menos por lo que yo he visto, pero Lutero sí que llega a leer esta carta y dice esto sobre ella, una carta muy importante. Calvino, estando hoy en Estrasburgo, aprende mucho de Bucero. Es Warfield que dice que Bucero fue su gran maestro en la teología. Calvino tenía los conceptos básicos cuando fue a Ginebra por primera vez. Pero la segunda vez ya iba con su liturgia, con la idea que tenía sobre el gobierno de la Iglesia, sobre la doctrina. Tenía todo esto muy pulido gracias a su tiempo, en gran parte gracias a su tiempo con Bucero. También en ese tiempo conoce a Melanchthon, y aunque Calvino no llegó a conocer a Lutero personalmente, las ideas de Lutero fueron mediadas a él por Bucero y por Melanchthon. Calvino ya tenía lo que necesitaba para continuar trabajando en Ginebra. Calvino no fue enriquecido en Estrasburgo solamente en cuanto a su teología, ahí también encuentra a su esposa. Sus amigos le animaban a casarse, en parte para demostrar la doctrina de la familia de los protestantes, que el matrimonio es algo bueno, incluso para los ministros y los apóstoles, tenían el derecho de llevar sus esposas consigo, cuanto más los ministros, y el matrimonio es como un modelo, es un retrato de la relación entre Cristo y la Iglesia, pues el ministro se tiene que casar. Y Calvino tenía sus requisitos, su lista de lo que quería en cuanto a una esposa. Dijo a Farel, no pertenezco a la clase de amantes tontos, quienes, cuando son impactados con una bella figura, están listos para abrazar incluso sus defectos. La única belleza que a mí me atrae es una mujer que sea casta, no fastidiosa, económica, paciente y que se interese de mi salud. Bueno, lo que sí que queda claro, a ver, quería una mujer de mucha virtud. Eso es interesante. Dice que no es la figura, no es la belleza externa que estoy buscando una persona con virtudes cristianas. Entonces le ofrecieron un par de opciones que él rechazó y es que eran los amigos que querían ponerse en pareja, ¿no? Al final se casó con Idelette de Boer, o Idelette van Bure, el día 6 de agosto del año 1540. Y les casó Farel, que ahí estaba en el día de la Reforma, pelirrojo y todo. Idelette era viuda de un hombre que había sido anabaptista
pero se había convertido a la fe reformada cuando se hizo miembro de la iglesia en Estrasburgo que Calvino pastoreaba. Pero el primer marido de Idelette murió en la plaga, y entonces ella era viuda, se casó con Juan, tuvieron un hijo juntos, solo uno, que murió quizás leí en un sitio con 2 semanas, no se sabe bien cuándo murió el niño, pero muy poco tiempo después de nacer. Tristemente, Idelette murió en el año 1549, después de solamente 9 años de matrimonio. Y la correspondencia de Calvino con sus amigos, correspondencia personal que tenemos todavía hoy en día, revela el amor profundo que sentía para su esposa. A Biret, que era de sus mejores amigos, escribió: «Verdaderamente mi duelo no es común. He perdido al mejor acompañante de mi vida. Uno que, si hubiera sido ordenado, hubiera voluntariamente compartido no solamente mi pobreza, sino hubiera compartido conmigo hasta mi muerte. Durante su vida fue mi fiel ayudante del ministerio». También escribió: «No soy más que la mitad de un hombre, porque Dios recién llevó a mi esposa a casa consigo». Y después de la muerte de Idelette, Calvino se hizo cargo de sus 2 hijos. Y por elección propia no volvió a casarse. La sexta etapa, continuamos, de vuelta a Ginebra. Hubo ya en el año 40 intentos de reconciliarse con Calvino. En Ginebra querían que volviera. Calvino no le hacía ninguna ilusión volver a Ginebra. Dijo: «Preferiría someterme a la muerte 100 veces que a aquella cruz en la que tuve que morir 1000 veces diariamente». Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué volvió? ¿Por qué volvió? Bueno, Farel estaba ahí también insistiendo, que Farel estaba de pastor en otro sitio, pero le escribía y insistía, y Biret también. Pero Calvino dijo en su carta a Sadoleto, recordar que Sadoleto escribe a Ginebra, Calvino no está, pero escribe defendiendo a Ginebra, y Calvino explica por qué se sentía la necesidad de defender a Ginebra. Dice Calvino a Sadoleto: «Aunque por el momento estoy liberado de mi cargo de la iglesia de Ginebra, esa circunstancia no puede ni debe impedirme a abrazarla con paternal amor y caridad. Porque Dios, cuando me hizo cargo de ella, me obligó a guardarla fidelidad por siempre». Que vemos de nuevo que, sobre todo, Calvino quería obedecer a Dios, y aunque hubiera preferido morir 100 veces antes de volver a Ginebra, lo hizo porque quería obedecer a su Señor. Y ahí estuvo 25 años más hasta su muerte. Bueno, ¿qué hacía Calvino en su ministerio en Ginebra? Ocupaba varios roles a la vez. Podemos resumir su actividad bajo 5 subtítulos, si queréis: líder eclesiástico, organizador civil, predicador, autor y pastor. ¿Vale? Entonces, muy brevemente os diré algunas cosas que él hacía. En cuanto al líder eclesiástico, igual no es el mejor título, pero estoy pensando en la reforma que trajo en cuanto a la alabanza y el gobierno de la iglesia. En cuanto a la alabanza, Calvino simplificó muchísimo lo que era el culto. Quitó todas las tradiciones de la misa, también otras cosas como el calendario religioso. Todo vestigio de superstición lo quitó. Hizo central en el culto la predicación de la palabra, pero también los cánticos, que fue la práctica común del día. En cuanto a la música en la iglesia, era el sacerdote que cantaba él solo en latín, o quizás un coral pequeño de personas, pero cantando en latín, no en francés, en latín. Y lo que hizo Calvino, que fue una especie de innovación, era introducir el cántico congregacional. O sea, canciones en las cuales toda la congregación participaba, y en francés, además. Y eso es interesante. Uno de los biógrafos de Calvino escribe, en cuanto a la música, comenta sobre la práctica de los cantos en Ginebra y dice: «La iglesia es el lugar donde se predica el evangelio. El evangelio es una buena noticia. Las buenas noticias alegran a la gente y la gente alegre canta». Entonces no debemos pensar que los cultos en Ginebra fueron fríos y estériles. Al contrario, un lugar donde hubo oportunidad para expresar la alegría
por medio de la canción. Calvino, justificando su uso de la música en el culto, bueno, músico, cuidado, cantaron a capela. Cantaron a capela, pero bueno, es músico, es música. Su uso de la música en el culto, dijo que la música da placer al hombre y es un don de Dios para nuestro uso. Hay que utilizar bien la música en la iglesia, no debemos manipular a la gente, pero hay que utilizarla. Eso en cuanto al culto, en cuanto a la alabanza, tampoco perdió tiempo en trabajar hacia una forma de gobierno y ministerio en la iglesia que se ajustara a las pautas marcadas en el Nuevo Testamento. Entendemos que Calvino fue el que de alguna manera introdujo la idea de un consistorio que entonces en Ginebra se componía de los pastores que se dedicaban a tiempo completo al ministerio y ancianos que teníamos bivocacionales, profesionales, incluso funcionarios, pero formaban un grupo y de ese grupo pues salían todos los temas de la disciplina, la dirección, guía espiritual de la iglesia. Esto fue algo que Calvino estableció en Ginebra. La disciplina, quizás decir algo breve sobre esto, que hay que entender que lo que Calvino pretendía con la disciplina, primero no debemos pensar que Calvino andaba cada día dando palos a la gente, que no fue así. Tampoco debemos pensar que la disciplina fue el enfoque principal de su ministerio, que no fue el caso. El enfoque principal, ya lo hemos dicho, fue la enseñanza. Y predicar un promedio de 250 sermones al año cuando estaba con buena salud, está claro que se dedicaba a la enseñanza. Pero la disciplina Calvino entendía que era una extensión necesaria, lógica y bíblica de la enseñanza. Pero la meta principal era la recuperación de la persona que se había desviado. No dar palos, no echar a la gente, más bien recuperar a la gente. Entonces Calvino habla de la necesidad de combinar la firmeza con la ternura. Eso es un concepto que quizás algunos no tienen de Calvino, pero eso es algo que él tenía muy presente y algo que él enseñaba. Organizador civil. Muy brevemente, Calvino no llegó a tener ningún cargo civil, no fue el alcalde de Ginebra, de hecho, ni fue ciudadano hasta creo que el año 1559, pero sí estaba involucrado en lo que era la organización del cuerpo policial, de los bomberos, el ejército. Hubo una etapa en su ministerio que le dejaron trabajar únicamente en los asuntos civiles y le dejaron un tiempo sin predicar para que pudiera dedicarse a eso. Pero Calvino no cambió la estructura del gobierno civil, más bien aportó un contenido cristiano, valores cristianos a este gobierno. Predicador, que hemos hablado de Calvino como líder eclesiástico, como organizador civil. Predicador, simplemente deciros, porque como José va a hablar de ese tema, predicaba muchísimo. ¿Por qué predicaba muchísimo? Pues porque creía que la Biblia era la palabra de Dios en su totalidad y cuando un pastor la interpreta bien y la explica bien, está hablando la misma palabra de Dios a la congregación como si Cristo estuviera presente en este momento. Y Calvino entendía que es la palabra de Dios que trae vida y por lo tanto se empeñó a enseñar hasta el máximo. Un hombre que subía en un púlpito sin apuntes, con el texto o bien en griego los domingos que predicaba del Nuevo Testamento o el texto hebreo entre semana que predicaba del Antiguo Testamento. Él lamentaba su falta de preparación antes de sus sermones. Decía que solía pensar un poco la noche anterior cuando tenía que predicar al día siguiente sobre un tema, pero tenía mucha capacidad, pero también una profunda convicción en cuanto a la importancia de la predicación. Como autor escribió muchísimas cosas. La Institución, la primera versión, la editó cuando tenía 27 años y la última en el año 1559. La Institución es muy interesante. La primera versión más bien fue una cosa para la gente laica. La última edición la idea era que fuera un texto para los pastores y que se utilizaba también en la academia en Ginebra. Pero en ambos casos, las obras eran muy prácticas. Y es más, que tengo aquí una cita, un poco más adelante, a ver si lo encuentro. Es de Warfield, que comenta cómo Calvino
se dirigía no solamente a la cabeza en la institución, sino también al corazón. Que él entendía que el cambio se produce aquí en el corazón. Que sí, que hay que hablar a la cabeza, pero lo que Calvino quería era ver vidas cambiadas. Y otra cosa sobre la institución, ya que estoy con el tema, algunos piensan que el tema principal es la predestinación, o el tema principal es la justificación por la fe. No es verdad. El tema principal es la gloria de Dios. Si queréis, yo no sé si está en castellano, pero hay un capítulo de un libro de John Piper que es magnífico, que habla sobre ese tema. Y Piper explica en ese capítulo que el centro de la institución es la majestad de la gloria de Dios. Esto es lo que capta la atención de Calvino. Y eso es lo que él quiere impartir a la gente. Es el centro de la institución y realmente el centro de su ministerio, no la predestinación. Eso es importante. La justificación por la fe es importante también. Pero como decía Sadoleto, la justificación es importante porque si quitamos la justificación, apagamos la gloria de Cristo. El tema principal es la gloria de Cristo. Y esto se ve a lo largo de la institución. La institución es sofisticada. A veces la gente dice que, bueno, es Calvino imponiendo su lógica sobre la Biblia y tal y cual. Bueno, a ver, está claro que hay un sistema lógico ahí. Yo no estoy de acuerdo con cada uso de cada cita bíblica que aparece ahí en la institución, pero si te pones a leerlo te das cuenta enseguida que Calvino era muy sofisticado en cuanto a su interpretación bíblica y no suele sacar los textos de su contexto para meterlos ahí para apoyar una idea previa que él tenía. Normalmente utiliza muy bien el texto bíblico, lo trata con mucho cuidado. Esto se ve en la institución y se ve todavía más en sus comentarios, como sabéis. Calvino llegó a escribir comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia y estos comentarios son realmente impresionantes. Los comparas con los comentarios modernos, pensaríamos, bueno, con la tecnología hoy en día, con los ordenadores que podemos mirar el griego y el hebreo y saber cuántas veces aparece tal palabra, tal y cual, que los comentarios hoy en día serían superiores. Bueno, es que los comentarios de Calvino hoy en día todavía son muy útiles, muy interesantes. Demostró una capacidad lingüística, una sensibilidad literaria en esos comentarios que es realmente singular. Y lo que más me gusta de sus comentarios es que va siguiendo el texto y lo comenta todo. ¿Verdad que cuando lees un libro entero de la Biblia te topas con textos que son difíciles? Y textos que si alguien te preguntara lo que significara, igual tú no sabrías cómo contestarlo. O igual te creería algún problema. Calvino tiene miedo, contesta a estas preguntas, las preguntas que él sabía, ¿no? Que quizás algunas son diferentes hoy en día. Pero ataca los problemas que encuentra ahí en el texto y da respuestas. Puedes estar de acuerdo o no con sus respuestas, pero su pensamiento tiene peso y es estimulante siempre. A mí me encanta sobre todo como comenta, como Pablo utiliza el Antiguo Testamento en Romanos. Eso es un tema. 63 citas del Antiguo Testamento en Romanos y algunos que dices, pero Pablo, es que parece que significaba otra cosa en su contexto original. Calvino lo comenta todo y es muy interesante, muy útil. Os animo a utilizar sus comentarios, que son muy buenos. Aparte de la institución, sus comentarios, desarrolló otros escritos de diferentes tipos, tratados sobre diferentes temas, los errores de los anabaptistas, la herejía de los antitrinitarios, el modo de la presencia de Cristo en la cena, las reliquias, la astrología, la predestinación, que Bernard nos explicará, y más cosas. Y hay mucho que tenemos a nuestro alcance hoy en día. Bueno, a ver, esto está en inglés, lo siento, pero Dr. Estrada me acaba de mostrar esto antes de esta sesión, que es un volumen ¿cuántos son? ¿Son 8 o 10? 10, que se edita en el Banner of Truth, que son tracts and letters, tratados y cartas de Calvino. Bueno, esperemos que esto también esté dispuesto más adelante en castellano, pero es muy interesante leer sus cartas, sus tratados, porque ves que muchas de esas caricaturas que circulan por ahí no son injustas. Sobre todo sus cartas, hemos hablado un poco de los tratados que escribió, también las cartas son interesantes porque te dejan ver el lado humano de Calvino. Sobre todo cuando escribe a sus amigos, ¿no? Que hemos leído un poco lo que escribió después de la muerte de su esposa. Pues ves en sus cartas que era un hombre
con muchos sentimientos, con mucho amor, un amor profundo para mucha gente. Escribe cartas pastorales para gente de diferentes partes de Europa, que son muy interesantes. Bueno, estoy llegando al final de mi tiempo. Deciros un poco más sobre el ministerio en Ginebra, que su labor como pastor, ya hemos dicho que él, la gente tenía acceso a él como pastor. O sea, los miembros de la iglesia tenían acceso a él, y él no se aislaba, sino que participaba en la vida de la iglesia. Y nos preguntamos, ¿cómo es que fue capaz de hacer tantas cosas? Que yo apenas soy capaz de preparar el sermón de domingo, predicarlo bien y cuidar de la familia y no sé qué más. Bueno, en parte porque fue una persona muy especial, eso está claro. Pero también porque trabajaba muchísimo, muchísimo, a costa de su salud. Y esto me lleva a otra etapa, que lo he llamado dificultades en el ministerio, y voy a resumir muy brevemente alguna cosa aquí. Simplemente deciros que del año 41 hasta el año 55, tuvo una etapa de bastante lucha en Ginebra, bastante lucha. En parte por temas de salud. Se puede escribir una historia larga de los problemas físicos que Calvino tenía, que incluían migrañas, asma, la gota, piedras en el riñón, bueno, más cosas, ¿no? Durante 10 años se vio obligado a comer una sola vez al día para reducir la indigestión que tenía y sus migrañas, que experimentando descubrió que fue la única manera de aliviar estas cosas. Se creen que sus problemas sanitarios comenzaron ya de joven, con la mala comida en el colegio, y que se fueron agravando con la falta de sueño y el sufrimiento también psíquico que él tenía en cuanto a las luchas en el ministerio. Por supuesto, la muerte de su esposa le afectó mucho también. Calvino estuvo metido muy a menudo en el conflicto, pero no debemos pensar que fue una persona conflictiva. Se demostró una persona más bien conciliadora, pacificador en muchas ocasiones. Por ejemplo, varios intentos que hizo de unir los luteranos y los zwinglianos en cuanto al tema de la presencia de Cristo en la cena. Lo intentó varias veces. Y también llegó a ser un elemento de paz, traer paz a los conflictos en Ginebra. No obstante, él decía que tenía convicciones fuertes y tenía que hablar cuando sentía que algunas de las verdades principales de la fe estaba bajo amenaza, él tenía que hablar. Y dijo, un perro ladra cuando ve que su amo está siendo atacado. Sería un verdadero cobarde si viera que la verdad de Dios está siendo atacada y me quedara quieto sin hacer ningún ruido. Y por consiguiente pasó poco tiempo sin estar metido en controversia. Pues afrontaba diferentes retos, el reto del Concilio de Trento, el caso de Servet, y también, llegando al final de su ministerio, hubo un caso de un señor que se llamaba Philibert Berthelier, que era un hombre conocido por su inmoralidad, y el consistorio, los pastores, en el año 50 y 51, le negaron acceso a la cena del Señor. Y él apeló al Consejo, al gobierno civil. Y en el año 53, el Consejo Civil, yendo en contra de algunos documentos previamente aprobados que daban la competencia de la disciplina a los pastores, el Consejo absolvió a este señor y le dijo, sí, puedes participar en la Santa Cena. Y luego hubo un domingo, el domingo siguiente, después de esta noticia, que estuvo ahí el Berthelier con ganas de participar y Calvino sin ganas de dejarle participar. Calvino dijo que preferiría morir, lo dijo en voz alta, preferiría morir antes de administrar los elementos a aquellos que menospreciaban abiertamente a Cristo. Y dándose cuenta de la firmeza de Calvino y los demás pastores, ahí en la congregación, alguno del consejo le dijo al Berthelier, no vayas, mejor que no lo hagas. Y un par de años más tarde hubo un cambio otra vez en el gobierno, en los alcaldes, que los nuevos alcaldes eran favorables a Calvino y su ministerio. Y por fin en el año 55 hubo paz en cuanto al tema de la disciplina de la iglesia. Muchos años de batalla, pero por fin el consistorio consiguió
tener esa competencia y esa autonomía del gobierno civil. En la última década de su vida, pues también podríamos hablar más de la institución, de otros logros. Quizás deciros una cosa brevemente acerca de la Academia de Ginebra. Calvino llevaba muchos años sonando con una universidad protestante. La Academia no era una universidad porque no tenía todas las carreras, era más bien como un seminario, diríamos, pero un nivel académico muy alto. Y los primeros profesores fueron pues Calvino, Beza, también el Cordier, este señor que le dio el latín a Calvino cuando era niño, pues vino a dar latín en la Academia y pasó por ahí gente conocida, o sea, como Caspar Olivianas y Zacarías Ursainas, coautores del Catecismo de Heidelberg, estudiaron ahí en la Academia. John Fox, autor del libro de los Mártires, no sé si os suena. John Knox, el gran reformador principal en Escocia en el siglo XVI y otros. Robert Raymond, uno de estos biógrafos, observa que los estudiantes de Calvino llevaron la cosmovisión calvinista que habían aprendido en Ginebra a sus tierras, en Francia, Alemania, Polonia, Bohemia, Hungría, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Gales, Escocia y luego a América del Norte, que acabó teniendo una influencia internacional partiendo de Ginebra. También Ginebra como ciudad fue transformada, que llegó a ser una ciudad de paz y prosperidad, un lugar donde los refugiados podían ir y encontrar amparo que necesitaban. John Knox decía de Ginebra, dijo que era la más perfecta escuela de Cristo sobre la tierra desde el día de los apóstoles. Que no debemos pensar que Ginebra fuera algún rincón de terror como algunos dijeron, fue un lugar muy agradable. Bueno, la muerte de Calvino empezó a encontrarse especialmente débil ya en el año 1563, hasta tal punto que tenían que llevarle en una silla o en caballo a todos sus compromisos, predicaciones, reuniones. Llegó un momento que ya no podía enseñar ni predicar más. Le redactaron su testamento, recibió visitas, sus compañeros en el ministerio, también los del gobierno civil. Farrell, que ya era un hombre muy mayor, también vino a visitarle y al final murió el día 27 de mayo y fue enterrado el día siguiente sin lápida según su petición, que no quería que la gente fuera haciendo peregrinajes a su tumba. Bueno, corren por ahí caricaturas de Calvino que tristemente posicionan a la gente en contra de él y su obra, y está claro que Calvino tenía sus defectos, él los admitía abiertamente. Los confiesa en sus cartas, sobre todo cuando escribe a sus amigos, ¿no? Su timidez, ese carácter de introvertido, pero también confiesa esta irritabilidad que tenía, pronto que tenía, lo confiesa, lo reconoce. Pero las imágenes de él como déspota, como frío, como cruel, como el hombre que nunca sonrió, como una persona que repulsaba a todos, no son fidedignas. Y más cerca de la verdad está Warfield, cuando dice que aquellos que conocían a Calvino querían estar con él. Calvino fue capaz de atraer no solamente la confianza, sino también el afecto duradero de todos aquellos con quienes tuvo contacto. El amor y el verdadero afecto de sus amigos se demostró en su muerte bueno, antes que vinieron muchísimos para verle y oraron con él y por él. Y Schaff, otro historiador, observa que incluso sus amigos que no fueron convertidos al protestantismo le fueron fieles como amigos hasta el final. Esto habla mucho de él y en contra de esta caricatura de él como persona fría y desagradable. Bueno, espero que esa ponencia y el capítulo ese sirva para acercarnos un poco más a Calvino, para dar un poco de contexto para las ponencias que vendrán después. Pero también a motivarnos a todos a leer en Calvino, que tenemos acceso a unas cuantas de sus obras, sobre todo en cuanto a la institución y sus comentarios. Vale la pena escuchar a los grandes que han venido antes en la fe y sobre todo una persona así que realmente Dios le utilizó de gran manera para bendecir la Iglesia en el siglo XVI
y también puede ser de mucha bendición para nosotros hoy en día.